Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es muy lindo armar estos encuentros, ¿no? Y que de repente por ahí ustedes no sé hace cuánto que no conversaban de la película, pero es siempre muy lindo cuando vuelven a encontrarse y se da el espacio, digamos, para que por ahí personas que hacía mucho que no conversaban se reencuentren. Seguro. Así es. Buenísimo. Bueno, mi nombre es Gisela, para quienes todavía no conectaron antes con uno de nuestros vivos. Eh, Estamos hoy conversando con Ulises de la Orden y Germán Cantore, que son directores de la película Virca, la magia del silencio, película en la que yo también trabajé. Y está también con nosotros Gabriel Plaza, que es periodista especializado en música. Hay un retorno, por ahí no suban tanto el volumen. Gabriel Plaza es periodista especializado en música, conoce muy bien la obra de Ricardo, conoció a Ricardo, y bueno, vamos a conversar hoy con ellos sobre la película, el documental Vilca, la magia del silencio, que se estrena en quinoa.tv. Y bueno, lo primero que quería que me contaran es un poco cómo conocieron a Ricardo, ¿no? Que me imagino cada uno tendrá un poco su historia para contar. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Dale vos, Gabriel. Bueno, bueno, gracias por la invitación. De vuelta Gracias vos. bueno, a todos, a todos los que integran el equipo de la película. Yo lo conocí a Ricardo, mm, bueno, trabajando en realidad, ¿no? Yo, a mí me parece que una de las primeras veces que lo pude ver, que pude charlar con él, fue en un encuentro del Tantanacui, donde él fue invitado en, creo que era en Hornaditas o en el Rodeo, ahora no recuerdo bien el lugar, pero el Tantanacui tenía esa estructura de encuentro móvil que se iba moviendo, digamos, durante los 4 días que duraba el encuentro. Entonces iban músicos a diferentes lugares. La sede estaba en la casa del Tantanacui, pero generalmente eso en aquel momento se iba a escuelitas rurales o escuelas que estaban un poco alejadas de la quebrada. Y sí me acuerdo que era una escuela, de las famosas escuelas dormitorio, donde los chicos se quedan a dormir. Ahí durante el invierno conocimos un poco las aulas. Y ahí, en ese lugar donde vos cuando mirabas para un lugar, mirabas para el otro, realmente era solo paisaje, o sea, no había población, no había este, nada alrededor, salvo el paisaje. Y en ese lugar, bueno, ahí me lo encontré, me lo crucé a Ricardo por primera vez y tuvimos una charla que fue increíble, donde ahí un poco, bueno, nos pusimos a charlar y ahí me contó un poquito cómo era lo que él hacía, su música. Empezó a conocerlo ahí, digamos, como de primera mano. Y yo creo que el primer recuerdo que tengo fuerte con él es ese, estando ahí, que él, y creo que, no sé si lo conté en la película, perdón si me reitero, pero sí ahí, y es algo que sale en la película también, me contó su sistema de grabación, que era ese grabador que él usaba analógico, digamos, que, bueno, ahí de hecho me lo mostró cómo hacía, ¿no? Cómo agarraba unas piedritas, justo había un ovillo de lana ahí tirado en el piso, agarró una bobilla de lana y me mostró así, ¿ves? Me dice así, ¿ves esto? Yo generalmente cuando estoy así en lugares así y me viene una melodía y no tengo un lápiz, no tengo hoja donde escribir nada y no tengo el instrumento tampoco por ahí, entonces agarraba este puñado, digamos, de piedritas, las envolvía y me las metía en el bolsillo. Y por ahí me olvidaba y un día estando en mi casa haciendo otra cosa, de golpe Mecha encontraba esas piedritas y le decía, ¿qué son estas piedras? Y decía, esa es una canción. Y ahí un poco, toda esa historia ya obviamente me generó una fascinación total, digamos, ¿no? De que alguien tuviera ese recurso de la naturaleza tan incorporado, ¿no? Como,
y bueno, vos te das cuenta después al conocerlo y escuchar su música, obviamente, tan fundido que estaba Ricardo con el paisaje, digamos, ¿no? Un poco, esa es un poco la sensación que me daba. Y creo que lo conocí en el lugar también indicado en ese sentido, ¿no? Estábamos como, me acuerdo que estábamos los dos caminando medio alejados de la escuela incluso, y como te decía, el paisaje era como muy de puna, muy de altura, con esa cosa media seca, así de verde seco, y es el paisaje de su música total, entonces me parece que fue el mejor lugar para conocerlo y tener ahí el primer encuentro con él. Hermoso, sí, ese momento, cómo compuso, creo que no me acuerdo cuál es el tema, quizás ustedes me pueden ayudar. En la Chau. película, por lo menos, esa historia está contada con Chaupi Rodeo. El tema se llama Chaupi Sí, Rodeo, que es una localidad entre y Humahuaca y Jujuy. es hermosa toda esa secuencia con el material de archivo que él va tocando con las piedritas, aparte lo dice de una manera muy, muy hermosa que él le transmitió a las piedras el tema, como la Sí, memoria. Eso es hermoso, la verdad. Y bueno, cuéntenos, Ulises, Germán, cómo llegan, o sea, Vilca hizo la música de Río Arriba, que es tu primera película, Ulises, que también es con el montaje, lo hizo Germán en ese momento, ahí empieza la dupla cantore de la orden a funcionar, pero cómo llegaron a Ricardo, ¿no? Cómo llegaron a él en ese momento. En realidad, antes que yo, llegó Germán a Ricardo, así que le paso la pelota a Germán. No, no sé si es verdad. Sí, cómo no. No, No se van a poner a discutir. yo conocí la música de Por lo menos a la Ricardo música. antes que Ricardo, bastante antes, no me acuerdo si 95 o 96, que mi hermana hacía unos viajes eh, con un grupo de una fundación a comunidades muy, muy adentro en Salta, creo que en Salta iban ellos, a Higueras, Porongal, no me acuerdo ese otro lugar. Y, y en algunos de esos viajes pasaron por Humahuaca y estuvieron en la casa de Ricardo y ella se trajo un cassette original de La magia de mi raza, que es el primer disco. Ahí conocí la música como algo que llegó de un viaje. Después la segunda vez que fue como un descubrimiento fue totalmente de casualidad escuchar en el disco de León Gieco el tema Reimado de las Nubes y darme cuenta que sonaba la misma música que yo tenía en ese cassette. Que creo que realmente fue así, que me di cuenta, digo, como el arroz con leche y el feliz cumpleaños. Eh, Mm. y bueno, nada, ese fue un poco conocer la música y nada más, ¿no? La verdad que no sabía mucho más que lo que me puede haber contado mi hermana de Ricardo. Eh, bueno, la siguiente vez que se cruzó en mi vida su música y su figura fue cuando lo conocí a Ulises, que, que él estaba buscando editor para Río Arriba y me dijo que la música le iba a hacer Ricardo Vilca. Y ahí dije, ah, mirá, conozco su música. Ah, Eh, entonces vos, Ulises, no te estás acordando yo cómo llegaste. No, sí, yo me acuerdo perfecto cómo llegué, pero Germán había hecho un corto antes de Arriba Arriba y que le habías puesto música de Ricardo Vilca y, también. bueno, Ah, ok. en realidad habíamos puesto como el tema final Rey Mago de las Nubes, justamente. Claro. Porque era un trabajo de la Escuela de Cine de un grupo del Mariano Acosta que viaja todos los años, como creo que es viaje final de estudios, a una escuela creo que Hachal. Eh, yo no viajó otro chico del grupo. Yo fui parte del armado después de todo el material que él trajo. Pero bueno, viajan a una escuela de frontera que apadrina el Acosta. Y bueno, nada, era un poco el juego ese Rey Mago de las Nubes que le pusimos
Nada, y ese era un poco, sí, otra casualidad. Pero bueno, después yo a Ricardo personalmente lo conocí a fines del, o sea, a las pocas semanas de empezar a editar, que Ricardo vino a tocar con Los Divididos y se acercó con, creo que vino toda la familia al estudio donde estábamos editando. Ahí sí le paso la posta a Ulises porque él lo conoció previamente a que lo conozca. Bueno, pero lo conocí a partir de Riva Arriba. Yo estaba buscando un músico, quería que fuera un músico jujeño para hacer la música de Riva Arriba, y uno de los personajes más importantes de la película, Pepe, que era un maestro de Higueras, justamente, que Higueras es una comunidad que está como 8 horas de Iruya para adentro, caminando, que es ahí donde iba Cecilia, la hermana de Germán. Pepe había sido maestro ahí y en otras localidades más de Iruya. Yo lo había conocido muy chico a Pepe cuando iba con mi papá y con mi tío, nos íbamos desde Orán hasta Iruya caminando por el río y dormíamos en la escuela de Pepe, eran 2 o 3 días de caminata. Y, y bueno, Pepe de alguna manera fue el que me habilitó, me contó la historia que cuento en Iruya, en Río Arriba, sobre las terrazas de cultivo en la zona de Iruya. Y mientras estaba investigando para hacer la película, ya, no me acuerdo si ya la había filmado o ahí en el momento preliminar, en la investigación final, Pepe ya vivía en Salta Capital en ese momento. Una vuelta, cuando ya me estaba volviendo a Buenos Aires, me da un cassette. Me pregunta, che, ¿y tenés músico? Y yo tenía algunos músicos en mente, pero todavía no había hablado con nadie. Mira, escucha esto. Y me da un cassette que era Nuevo Día, que es el segundo disco, creo que graba Ricardo. Y volví manejando de Salta a Buenos Aires escuchando ese cassette que daba vuelta para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Lo escuché 20.000 veces pero me teletransportó. Fue una revelación absoluta y total, y me quedé totalmente convencido que ese era el músico que había compuesto esa música era el músico que tenía que componer la música para Arriba Arriba. Y la verdad que no recuerdo bien cómo fue que después lo conocí a Ricardo, si fui a verlo en su casa Humahuaca, o si fui a verlo acá, alguna tocada por ahí en el Hilton, ¿no? Él tocaba en el Hilton a veces y en el restaurante, y fui y me presenté, o si lo llamé por teléfono, la verdad que no me acuerdo cómo fue, pero de alguna manera sí fue que un día me di a conocer y le conté el proyecto y de inmediato él se interesó. Ricardo siempre era un tipo muy... Uy, se cortó Cuando un había algo que le poquito. interesaba, realmente le Ujú. interesaba. Ahí Y está. bueno, le conté y se interesó y ahí empezó una amistad, digamos. No sé si me escuchan. Mm, Sí, medio entrecortado. Tu Hola, conexión va y viene. hola. Sí, Ahí ahí volviste. estás, más o menos. Está con una conexión Medio cortado. tilcareña, Ulises. Sí, Ahí volvió, me parece. voy Ahí a salir y estás. volver a entrar. Bueno, Lo perdimos. perdimos a Ulises. Bueno, ya se va a reconectar. Y Germán, ¿nos contás un poco cómo fue la grabación de la música, cómo fue ese proceso? Porque además decidieron eh, grabar en ese momento en Jujuy, ¿no? Ir, en vez de llevar a Ricardo a un estudio, decidieron ir a grabar, creo que su casa, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, y el proceso en realidad empieza con el proceso de montaje de Río Arriba, que fue larguísimo, duró más de un año. Y mientras nosotros editamos, lo que usamos fue distintas músicas de discos preexistentes de él como referencia. Eh, y en ese largo año, yo creo que por lo menos 2 veces viajamos, una seguro, y ahí
algo le íbamos mostrando. O alguna vez que él vino a Buenos Aires también se acercó a la isla y vio algo, o alguna vez Ulises puede ser que te haya también mandado un VHS, no me acuerdo bien las instancias en ese año de contacto con los armados de Río Arriba. Pero bueno, llegado un momento donde ya teníamos el montaje bastante avanzado y en una instancia donde ya tenían una forma bastante cercana a lo que finalmente fue. Bueno, ahí fue que se organizó la grabación de la música, que sí, la fuimos a hacer a Humahuaca. Ahora, bueno, Ulises puede desarrollar un poco más sobre eso, pero creo que sin total certeza de si íbamos a grabar en la casa o en algún lugar que se pudiera acondicionar. Pero bueno, finalmente la opción terminó siendo la casa. Digo, por varias razones, pero porque además nos permitía trabajar con mucha tranquilidad y de alguna manera también fue como un registro medio documental de la música. No es que estaban todos los temas cerrados de punta a punta para cada momento de la película. Grabamos bastante música y después en la isla volvimos a jugar bastante con esa música, probándola en lugares donde Ricardo había pensado que podía funcionar, pero también probando cosas que él había pensado para otro lado en momentos distintos de la película, o cosas que por ahí no tenían ningún destino, y también había muchos instrumentos sueltos. Digo, hubo como mucho material musical que se registró y que después se probó bastante en la isla y se posprodujo bastante también no sé cómo llamarlo, en la isla de sonido, pero donde se trabajó más la parte musical, que eso lo hizo Fernando Bustos, que fue quien viajó a grabarlo a Ricardo a Humahuaca. Y sí, allá se grabó, ahora si Ulises está de vuelta por ahí, recuerda los datos más precisamente, pero se grabó en una máquina de cinta abierta muy, muy particular, fue el equipo de grabación. ¿Estás? Yo estoy acá, pero se corta mucho, así que si se veo que se corta, me callo. Ok. Bueno, y nosotros tomamos acá la posta. Para ese momento, ya con Germán creo que habíamos empezado a hablar sobre la posibilidad de hacer una película, sobre la idea de hacer una película sobre Ricardo. Y de alguna manera empezábamos a registrar cosas, por supuesto que sin un guión y sin mucho, así, documentalmente, pero ya empezábamos a registrar cosas con la idea de contarlo alguna vez, ¿no? Y ¿En ese qué fue momento se dieron cuenta que tenían que hacer una película sobre Ricardo, ¿no? Porque ustedes estaban en el proceso de un documental que tiene otra línea narrativa y en algún momento Ricardo se les habrá presentado como algo que había que darle una película propia, ¿no? Él era un personaje absolutamente atrapante, ¿no? Yo creo que, por supuesto que no todo el mundo empatizaba, porque, bueno, pero si generaba una empatía con Ricardo, inmediatamente él te abría la amistad y el corazón, inmediatamente te dabas cuenta que era un personaje muy especial, muy, muy especial. Por esos años, te hablo, no sé, año 2000, 2001, 2002, más o menos, esa época, 2003, no me acuerdo bien, él empezaba a explotar un poco de a poco, pero se estaba empezando a ser cada vez más conocido y empezaba a viajar a Buenos Aires para tocar. Y ahí más o menos nos dimos cuenta que por un lado, por la admiración que teníamos, por otro lado, por nada, una admiración que nos generaba y nos daba ganas de contar, porque sentíamos que era un artista que estaba quedando escondido de alguna manera. Y la idea de hacer una película era, pues, bueno,
ponemos nuestro granito de arena para darlo a conocer más. Y en esos años hay una historia muy linda que me gustaría que la cuente Gabriel, de una vuelta que él viene a tocar y Gabriel gestiona, le da una mano para tocar en la Peña del Colorado, que es una anécdota fantástica de cómo era Ricardo, de cómo se manejaba Ricardo y cómo las cosas le salían. Bueno, si querés la cuento. Por favor. Fue una vez, en ese momento todavía yo vivía en la casa que tenía en la calle del Abasto, y un día suena el teléfono en casa y era Ricardo Vilca. Ya había pasado un tiempito de esa vez que lo conocí. Bueno, yo creo que fue eso año 98, 99, esa vez que te conté al principio, ¿no? De que lo conocí. Después ya empecé a seguirlo directamente y empezar a escribir enseguida sobre él, y generamos como muy buena onda. Y obviamente acá justo era el momento de como una especie, había como una especie de ebullición de las peñas en Buenos Aires, había como un interés creciente, además de lo que estaba generando Vilca, con toda la gente que iba y lo conocía por primera vez. Y bueno, un día me sonó el teléfono de mi casa y era Ricardo que me dice, mirá, Gabriel, me gustaría ver si me puedes dar una mano, yo quiero ir a tocar a Buenos Aires. Tengo ahí, dice, un pasaje y quiero encontrar un lugar así. Bueno, bárbaro, dale, yo tengo ahí gente conocida en la Peña del Colorado. Me dice, ¿cuándo querés tocar? Mañana, me dice. Entonces, en aquella época, y creo que se lo conté a Ulises, obviamente no había... creo que había mensaje de texto, tendría que fijar, pues no me acuerdo bien. Creo que había mensaje de texto, pero en principio lo que empezamos a hacer es, bueno, yo llamé a un amigo que tenía ahí programando, que era Claudio Sosa en ese momento, en la Peña del Colorado, y le dije, che, Vilca va a estar acá. Sí, dale, hagamos una fecha, y armamos como una especie de red, así como te diría, a mano alzada, ni siquiera por mail, o sea, llamando por teléfono, avisando por contactos. Cada uno hizo su cadena, se armó como una especie de cadena así, te diría, totalmente artesanal. eh, y bueno, y Ricardo tocó al otro día lleno, y no solo esa vez, digamos, estaba lleno, o sea, fue un desborde total ese día, me acuerdo, porque el local tampoco era tan grande, te entraban como 300 personas, explotaba ya la peña, y entonces ya agregó como 4 o 5 fechas más en ese local, con gente afuera, pero te diría como cola de gente, ¿no? Vos ibas por la calle de Güemes y veías la cola de gente hasta la esquina queriendo entrar, y todos queriendo entrar, y todos queriendo ver a Ricardo. Y bueno, fue fabuloso poder formar parte como de ese momento, eh, y ver lo que generaba él, porque también es verdad que más allá de los intentos que uno hacía en ese momento y de esa cadena que se armó, creo yo que había algo más que se generaba cuando él, y cuando en ese momento empezaba a ser descubierto acá por mucha gente, se empezaba a generar como esa especie de fidelidad a Ricardo, como el que tiene muchas por ahí bandas de rock, digamos, que gente que de alguna manera lo seguía donde él estaba, donde él aparecía y alguien se enteraba, pasaba la voz y se generaba como esa especie de cadena natural. Y me acuerdo que ese de alguna manera fue como un momento muy especial también, porque creo que ahí uno se daba cuenta no solo lo que Vilca generaba entre la gente, sino también que estaba pasando algo, ¿cómo te diría? Como algo muy significativo, ¿no? Como que era algo que estaba frente a la presencia de un artista, de esos artistas que no salen que salen cada tanto, digamos, y formar parte como esa especie de fenómeno que él provocaba, de esa especie de reunión, encuentro, todo eso que generaba, bueno, era maravilloso. Como, bueno, la película toma, ¿no?, el título La magia del silencio. Hay varias personas en la película que dicen la magia de Ricardo, ¿no? Recién Ulises decía, era una persona fascinante. ¿Cómo describirías, Gabriel, esa magia que él tenía?
Yo creo que Ricardo principalmente, había muchos aspectos de Ricardo, pero principalmente era su música, ¿no? Ricardo era música. Esto puede sonar muy, muy fácil decirlo así, pero era alguien que resonaba con la música de una manera muy particular y, y eso también creo que se transmitía a la gente porque se generaba un estado de uno formar parte de algo que no tenía que ver tanto con la idea de ir a ver un concierto, sino que creo que tiene mucho más que ver por ahí con lo que pasa cuando tocan entre los músicos, de lo que uno a veces no es tan parte, ¿no? Que es esa parte más que queda reservada hacia los músicos, de esa comunicación que fluye y esa energía que fluye y ese entendimiento que fluye y esa cosa que sucede cuando los músicos están tocando entre ellos. Bueno, lo que para mí lograba Ricardo era que esa conexión se trasladara a la gente desde otro lugar y uno formara parte de eso y uno se sentía parte de esa comunión y de esa música y de esa vibración musical y de esa conexión musical. Y después creo que estaba obviamente también esa especie de imagen eh, tan particular, esa cosa que él irradiaba al estar solo ahí como en esa cosa, bueno, la magia del silencio, ¿no? Como ese resumen de esa cosa tan austera, tan minimalista, de él tocando con la guitarra en una especie de serenidad y de contemplación y de estado de presencia muy particular. Bueno, creo que todas esas cosas generaban como esa especie de mística. Y también yo creo que había ahí también, y lo hay en la música de Ricardo, como una especie de misterio, que no es algo que se termina de develar, sino que es como algo, es un misterio que está ahí siempre dando vueltas, como una atmósfera eh, que cada vez que uno va a escuchar a Ricardo vuelve a ver con qué se conecta de vuelta, digamos, ¿no? Como que hay algo para seguir descifrando ahí en esa música y en eso que él dejó, ¿no? Es como, no es algo cerrado la música de Ricardo, es algo, es un universo abierto en el cual uno puede entrar y cada vez que entra pasan cosas diferentes. Entonces creo que eso es lo que tiene Ricardo, ¿no? Como que ese entrar a otro universo que está ahí presente cuando uno escucha su música, ya sea por primera vez o por milésima vez, ¿no? Hermoso. Y bueno, yo personalmente creo que algo que a mí me gustó mucho de la película es el ritmo y cómo de alguna manera logra entrar también la película con los testimonios y la música y las imágenes, logra también entrar en una frecuencia muy, muy parecida a él, ¿no? Eso lo trabajaron, cómo trabajaron el montaje en cuanto al ritmo, en cuanto a la cadencia que tiene la película, el espacio que se le da a la música. Toca a mí. Para Germán. Eh, a ver. Bueno, yo creo que un poco fue naturalmente, se fue dando naturalmente y fuimos llegando a eso, llevados por la música, por el archivo que lo tiene él tan presente que digo, no es una película solamente sobre Ricardo, sino que es realmente una película con Ricardo en muchos momentos. Entonces creo que un poco de todo eso que contaba Gabriel, que irradiaba de Ricardo, bueno, está en el material. Y un poco me parece que eso dictó también muchas de las cosas de la película. Después, bueno, lo fuimos trabajando en algunos momentos a partir digo, de verlo, de mostrar armados previos y en función de las devoluciones que teníamos, bueno, ver dónde estábamos logrando más esas sensaciones y dónde no y dónde teníamos que buscarlas. Y bueno, nada, fuimos un poco encontrando como en todo laburo de montaje ciertas conexiones
No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, nosotros teníamos grabado en material digamos, de archivo ya sería, pero bueno, grabado con Ricardo y con Juanita, con Juana Vilca, su hija, una versión de Rey Mago de las Nubes. Y en un principio empezaban a cantarlo ahí en La Peña, en el material que teníamos grabado con ellos, y después nosotros enganchamos con una versión en vivo. Eh, también de Ricardo tocando, que era como mucho más cargada, ¿no? Porque pasábamos de algo muy, muy, muy íntimo. Y después nos dimos cuenta, por ejemplo, que nada, que esa secuencia no tenía que crecer al show en vivo, se tenía que quedar en esa intimidad, eh, que así es como está en la película. Digo esto como un ejemplo de cómo en algún caso ir modulando esa sensación o ese ritmo y una idea inicial que teníamos, bueno, terminó no siendo la más atractiva para lo que estábamos contando. Pero bueno, después creo que es eso, mucho de eso ya lo traía el material y la música y bueno, y la experiencia de uno, no es que nosotros nos pusimos a hacer una película sobre un personaje que no conocimos ni tratamos, sino que vivimos esos 5 años, 5 o 6 años cercanos, digamos, viajando muchas veces a Humahuaca, o encontrándonos cada vez que él estaba acá. Entonces, digo, creo que conocíamos lo que estábamos contando y también estábamos transmitiendo un poco nuestra vivencia de esos años y ese contacto con Ricardo, ¿no? Bueno, digo, hay cosas que son por ahí medio difíciles de racionalizar y por eso me parece que en parte van por el lado de lo que uno sintió y de lo que el material también transmitía y Ricardo transmitía. Y bueno, volviendo un poquito para atrás, porque hicimos unos saltos medio con el tema de la conexión y todo, pero estaban contando la grabación de la música de Río Arriba y a partir de ahí empieza un poco empiezan a barajar la idea de hacer un documental sobre Ricardo. ¿Cómo es esos años, digamos, en que todavía no había una idea muy específica de cómo iba a ser la película, pero que empezaron a registrar? ¿Cómo fue ese recorrido? Fue bastante previo, la idea fue previa a la grabación de la música. Yo no podría poner una fecha, no la recuerdo. Puede ser que la primera vez que hayamos ido juntos a Humahuaca haya sido el momento en el que dijimos, che, tenemos que hacer algo sobre Ricardo. Yo no me acuerdo. Ese viaje fue en marzo del 2003, pero no sé si fue ahí. Y la grabación de la música fue en enero del 2004. Pero nosotros en todo el 2003 ya empezamos a pensar en el tema. Empezamos a armar pequeñas carpetas o escribir cosas para ver si conseguíamos algún fondo, algún holandés o alemán o lo que fuera, que en esa época me acuerdo que estaba muy de moda Jan Brinkmann o Hubert Walls. Mandamos a varios lugares sin ninguna suerte. Pero bueno, en paralelo a lo que contaba Ulises, fuimos todo ese año, todo el 2003, grabando cada vez que venía. Y bueno, y ahí grabamos bastante. Después, en enero del 2004, ya sabíamos que algo íbamos a hacer, todavía no sabíamos qué. Entonces, cuando fuimos a grabar la música, fuimos con un sonidista, fuimos con una buena cámara y registramos con el mayor cuidado posible, sin muchos más recursos tampoco, la grabación de la música, ¿no? Que gran parte de ese material está en la película. Y bueno, de ahí en adelante seguimos grabando, que es un poco lo que vos decías. No sé si Ulises quiere avanzar sobre eso. No, por ahí es interesante que
nos habíamos embarcado todavía sin tener muy claro cómo iba a ser la película, pero sí sabíamos qué queríamos contar, ¿no? Queríamos contar el universo de composición de Ricardo, ¿no? Su universo de dónde venía esa creación. Y partíamos de la admiración y del afecto, ¿no? Y eso es algo que se mantuvo incluso hasta el día de hoy, digamos, ¿no? La película está hecha con ese sentimiento. Pero pasó algo, que es que en el medio del proceso Ricardo se murió. Y, y bueno, y cuando Ricardo se murió, todo ese material, que son una muchas cantidad de horas de material, quedó guardado en un cajón durante 10 años o más. Y también se produjo como una especie de dispersión, porque así como Germán, yo, seguramente Gabriel, había un montón de amigos y amigas que nos encontrábamos en torno a Ricardo, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Humahuaca, en Jujuy. Y cuando Ricardo se murió, yo la sensación fue como que hubo un enorme grupo de vinculaciones que nos quedamos como medio huérfanos. Y hacer la película también, por eso fue un proceso sumamente grato hacer la película. Primero porque volvimos a ver todas esas horas donde de alguna manera era recorrer nuestros momentos vividos con Ricardo, ¿no? Pero también fue volver a vincularnos con un montón de amigas y amigos que no veíamos hace un montón y que todos de alguna manera teníamos ese mismo afecto y la misma admiración y el mismo gusto por la obra, por Ricardo y por la obra de Ricardo. Y, y bueno, retomar eso más de 10 años después fue también parte de un proceso bueno, que tuvo esa particularidad y que creo que esto que vos decías antes, Gise, ¿no? Como que si hay algo de de la película que se parezca a Ricardo, ojalá, bienvenido sea, pero yo creo que tiene que ver con eso, que está hecha con amor, con un amor genuino por un amigo, por un maestro y por su obra, ¿no? Entonces, creo que si logramos pasar eso a la película, está logrado, ¿no? Sí, yo personalmente creo que sí. Bueno, yo no lo vi a Ricardo en vivo, ¿no? Que quizás esa es una parte importante, pero eh, nada, a mí me da esa sensación, ¿no? Que es una película sobre la música, o sea, sobre Ricardo, pero representado a través de su música, cosa que a veces en los documentales sobre músicos o músicas, a veces se habla mucho y se escucha poco o se siente poco, ¿no? Yo creo que esta película tiene esa virtud, que realmente uno termina de verla y tiene una idea y una sensación de quién fue Ricardo y cómo era su obra, ¿no? Muy, muy hermosa. Y bueno, en la película hay algunas imágenes del funeral que no sé si ustedes estuvieron ahí para registrarlo, pero a mí me quedaron un poco las ganas de saber un poco más cómo fue eso, porque se ve como algo realmente multitudinario y eh, súper fuerte, ¿no? Y muy, muy intenso, muy impactante. Estuvimos ahí, pero no filmamos nada. No, a mí no me dio para filmar. Estuvimos acompañando lo que pasaba. Fue algo absolutamente impresionante, porque era un pueblo despidiendo a su poeta, a su juglar, a su figura artística más representante quizá de toda la historia, y todo el pueblo en la calle, absolutamente todo el pueblo en la calle, llorando y cantando, y, y me acuerdo esa tarde invernal, con el sol cayendo y subiendo ahí la cuesta hasta el cementerio, y todo el mundo cantando, y el sol poniéndose y las lágrimas que te borraban la visión, fue alguna cosa absolutamente impresionante. Yo nunca, bueno, hay grandes, hay grandes velorios, digamos, en la historia,
realmente lo de Ricardo fue muy impactante, fue muy impactante. Y bueno, en ese momento no nos dio filmar nada, así que lo que hay en la película son algunas fotos que encontramos de archivo, básicamente, ¿no? Sí, no llevamos cámara directamente. Claro. Lo que me parece que nos pasaba un poco, tiene que ver con esto mismo. Nosotros teníamos el proyecto, pero había algo previo que tenía que ver más con una amistad y unas ganas de compartir. Que bueno, que ese día, digamos, viajamos los dos un poco a despedir al amigo que se había partido mucho antes de lo que nadie esperaba. Pero yo no creo que ni hayamos pensado en llevar una cámara. Y era un poco lo que yo creo que nos llevó muchos años previo también a la muerte de Ricardo, poder concretarlo, un poco por los medios que necesitábamos, pero también porque, digo, estábamos ahí compartiendo los momentos. Nos costaba bastante bajarnos del compartir el momento para agarrar la cámara y ponernos a filmar. Entonces, yo creo que si lo hubiéramos enfocado desde un lugar más profesional, hubiéramos hecho mucho antes la película. Puede ser. Claro. Pues bueno, nada, A todos nos pasó lo mismo, te digo. ¿cómo? Claro. Era un amigo con el que, bueno, una vez que estabas ahí en Humahuaca, yo no tenía ganas de agarrar la cámara. Tú tenías que comer empanadas y tomar vino. Claro, hubo un periodo necesario de duelo, ¿no? ¿Cómo? Hubo un periodo necesario de duelo que se impuso y tuvieron que... Sí, después también. Pero digo, fue un poco ese nuestro acercamiento y nuestro enfoque. No. Digamos que tiene que ver también con... Hay material que es muy, muy cercano, muy íntimo. Porque la confianza era total. Digo, no era un equipo haciendo un documental sobre Ricardo. Y bueno, nada, eso ayudaba. Era Y en otras no. Yo creo que igual la película termina siendo más positivo el saldo de que haya sido así. Pero bueno, nada, tiene esa particularidad el acercamiento que teníamos nosotros con Ricardo. desde el afecto. Ricardo era un gran cultor de la amistad, ¿no? Está esta celebración que hacen, que entiendo que siguen haciendo los 7 de enero. ¿Nos pueden contar un poco cómo es eso? Que algo se ve en la peli, pero contarnos un poco más cómo surge ese evento, ese encuentro. Le pasamos la pelota a Gabriel. Yo no sé si soy más el indicado porque, mira, extrañamente, creo que lamentablemente nunca pude estar un 7 de enero. ¿Vos podés creer? Mirá. Estuve en un montón de situaciones con Ricardo, no sé, perdí la cuenta, la cantidad de lugares donde lo vi, donde estuve con él charlando, asados, mesas, sobremesas largas que compartí en Humahuaca o en Tilcara, o tuve esa fortuna, o sea, tuve el encuentro de la amistad, digamos, es algo que nació un poco es un poco un símbolo de todo lo que pasaba en cada uno de los encuentros de Ricardo. O sea, podríamos decir que ese era como poner sobre la mesa algo que en realidad se generaba cada vez que vos te encontrabas con Ricardo en alguna situación, ¿no? Por ejemplo, yo he llegado a Humahuaca en cualquier momento del año, no necesariamente ni en épocas de carnaval, o sea, tuve una época de ir a la quebrada por ahí hasta 4 o 5 veces al año, ¿no? Y
y de ir a visitarlo, digamos, y de caer en la casa, porque bueno, yo generalmente tenía más amigos en Tilcara y me quedaba en Tilcara a dormir, pero cuando iba a Humahuaca entonces ya sabía que iba a hacer la pasada por la casa, y caía por ahí en cualquier momento, y entonces siempre he encontrado situaciones como muy diferentes, por ahí llegar un día y que esté Mecha haciendo las empanadas y él estar tocando como ensayando en el fondo, digamos, ahí donde tenía su peña, ¿no? Que es donde se también creo que los chicos lo mantienen eso, pero como tener esa imagen y ver cómo iba cayendo gente, amigos, así como yo caí, caía otro, y ya se generaba una rondita, y ahí se armaba algo, y ya te invitaban a comer, ya que te quedaras, o otras situaciones que por ahí no había nadie, no había nada planificado, y alguien te decía, mirá, Ricardo, está haciendo esto, y vamos a ir a verlo. Y en cada una de esas situaciones se generaba esa cosa que él después ponía en manifiesto en ese encuentro del árbol de la amistad. Yo ahí le voy a pasar la pelota a los chicos porque ellos sí estuvieron, si no me equivoco, y comieron la cabeza guateada. Y yo es algo que me quedó como deuda, digamos, de las veces que lo fui a ver a Ricardo. Eh, pero sí siento, como vos decías, algo que esa cosa de la amistad era también parte indisoluble de la música, digamos, ¿no? Como que, como que no iba separada una cosa con la otra, digamos, ¿no? Y por eso te decía que la música a veces era como una excusa para generar ese encuentro entre la gente, gente de diferentes lugares que por ahí no se conocía, diferentes orígenes, clases sociales, culturas, lo que sea, y como que la música de Ricardo propiciaba ese encuentro, ¿no? Todos alrededor de esa mesa y él por ahí tocando, con obviamente un vasito de vino, y como que dejándose llevar por el tiempo, no preocuparse por otra cosa que estar en ese momento ahí presente con la música, con Ricardo, eh, cosas que son importantísimas en la vida y que a veces otras cosas a veces suelen ser más importantes, ¿no? Entonces, él hacía un culto sin duda de la amistad, y ese encuentro era como, por decirlo, bueno, el símbolo mayor un poco de todas esas manifestaciones que él generaba a cada lugar donde iba. Cada lugar donde se iba se generaba ese pequeño árbol de la amistad. Era un poco así. Y sus conciertos también eran un poco así, por ahí un poco más allá. Pero en otras situaciones era eso, ¿no? Encontrarte con Ricardo era un poco eso. Sí, es así. El árbol de la amistad del 7 de enero se sigue haciendo, lo hacen los hijos de Ricardo que viven en Humahuaca, lo hacen todos los 7 de enero, y este 7 de enero seguramente vamos a hacer una proyección de la película ahí en La Peña. Eh, no sé si yo voy a estar, si Germán también, pero está comprometido eso. Ya me llamó Juanita, la hija menor, hace un tiempito y me lo pidió y ya le dijimos que sí. Y como una cosa más. Bueno, un El poco 7 de enero era perdón, un gran la siguiente encuentro. y última pregunta que les quería hacer, que lo engancho con esto para ir cerrando, es, bueno, como ahora la distribución, ¿no? Que empieza ahora, está disponible en Kino TV y bueno, hay algunos compromisos futuros ya confirmados que me gustaría que, si querés, Ulises, ir cerrando también contando un poco cómo va a ser esa distribución y qué esperan, ¿no? De la película y del encuentro con el público. Bueno, como todo el mundo sabe, hace muchos meses que estamos con la pandemia. La película teníamos fecha de estreno para el Malva en mayo de 2020. Y bueno, no pudimos estrenarla, pero por suerte, bueno, por supuesto va a estar en Kino TV, ya está, se puede ver en Kino TV. Y para los que están en Buenos Aires, si quieren verla en sala, en octubre de este año se va a estrenar en el Malva. Seguramente en un pase semanal, como está estrenando el Malva, y con el aforo reducido, pero bueno, ahí va a estar la chance de verla en sala. Es una película que se ve y se escucha. Realmente le pusimos con Germán
un laburo, y es es una película que está hecha con clase mundial, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos posibilidad de verla cuando la película ganó el premio del público en el Festival de Cine de las Alturas en Jujuy en 2019, bueno, proyectada en cine, con calidad cinematográfica, desde un DCP, y realmente se ve y se escucha, es un placer. Así que, bueno, está buenísimo verla en sala, ojalá podamos ir a más salas más adelante, pero bueno, sabemos que para los documentales siempre es un camino difícil. Está a partir de octubre en el Malva, en la ciudad de Buenos Aires, en Quinoa TV, la pueden ver, va a seguir estando. Y después hay una invitación no confirmada para el día de cumpleaños de Ricardo, que es el 5 de noviembre, hacer una proyección en Humahuaca, para el pueblo de Humahuaca, una proyección al aire libre en el Monumento al Indio. Y después, el 7 de enero, igual, en Humahuaca, pero en la casa de Ricardo Vilca. Y bueno, ojalá que se siga abriendo un poco más y poder lograr hacer lo que siempre quisimos, que es en salas de todo el país. Digamos, ¿no? La película tiene una terminación de largometraje cinematográfico con una mezcla de sonido para cine, o sea, tiene un trabajo de postproducción de sonido muy importante y un trabajo de postproducción de imagen muy importante, y está buenísimo para verla en sala. Ojalá podamos ampliar también las salas donde verla. ¿Qué más? Buenísimo. Germán. Germán, ¿vos querés expresar algún deseo para la distribución de la peli, para el encuentro con el público? No, comparto, sí, con Ulises, ojalá digamos, se amplíe la posibilidad de verla en sala, porque o sea, la apreciación de todos esos paisajes y la comunión de la que hablaba Gabriel me parece que se siente en la sala. Cuando se dio en Jujuy fue muy impresionante. Una sala más que llena. Y digo, algo. Así que sí, espero, digamos, todo esto que se pueda empezar a ver. Se hizo muy, muy larga esta espera. Y bueno, nada, esperemos que se pueda empezar a encontrar con su público, que para lo que no hace las películas, y una idea que tiene un público que seguía a Ricardo donde tocara, y que está bueno que puedan a verse más claramente, y creo que eso. Genial. Bueno, Gabriel, no sé vos si dónde la llegaste a ver, la Yo película la llegaste a ver en sala. No la llegué a ver en sala porque pasó lo mismo cuando se estaba por estrenar. Sí. Pasó lo de la pandemia, sí pude verla la película, los chicos me invitaron generosamente a verla antes, y algo que yo quería decir por ahí con respecto a eso es que por ahí entiendo obviamente, y creo que el mejor marco para verla, si es posible, es en un cine, porque es verdad, existe esa comunión con la música y con las imágenes, que uno se mete adentro por ahí de eso. Igual yo, a pesar de verlo a través de una pantalla de computadora, igual la película causa ese efecto conociendo mucho de la vida de Ricardo, digamos, ¿no? Y creo que la película tiene ese mérito. Yo hablé con un montón de gente y todavía hoy me siguen haciendo notas por la película, de periodistas, colegas que me tomaron como un especialista, y no soy ningún especialista, Ricardo. Solo estuve en ese momento compartiendo con él muchas cosas, y creo que la película transmite eso, como las ganas de conocerlo más a Ricardo, y creo que eso es un valor fundamental, que alguien quiera ir a seguir descubriendo la obra de Ricardo a través de una película, o a través de un disco, o a través de su música. Y también creo que a los chicos, también que entiendo su ansiedad porque se ve una película, pero también
es la obra de Vilca, es así con el tiempo, ¿no? Y yo creo que estas cosas, digo, esta película va a ser muy importante, va a seguir siendo importante con el paso del tiempo, digamos. No se agota acá, ¿viste? No se agota en el lanzamiento, no se agota en que la gente la vea ahora. Es como esas cosas, es como Ricardo también. Vos pensás que él estuvo como más de 25 años, que la gente no sabía nada de él, digamos, y llevó su tiempo y alguna vez que le descubrieron se fascinaron. Y bueno, yo creo que la película va a ser un instrumento también para que de acá a muchos años también mucha gente vuelva a descubrirlo o vuelva a conectar con su música, y eso no creo que es fundamental en una obra artística de la que sea, ¿no? Así que en eso, bueno, los felicito porque lograron eso los chicos con la película. Para mí, digamos, lograron eso, logra eso, y todos los que están del otro lado y los que puedan verla, obviamente los invito a verla porque es maravilloso, se van a encontrar con muchas cosas de Ricardo, y la película también es un poco Ricardo en ese sentido, en el ritmo que tiene, en todas esas cosas que vos marcaste, ¿no? En esos silencios, bueno, en los tiempos, en las pausas, eso era también estar con Ricardo, y un poco lo bueno de la peli es que uno se siente que está un poco de vuelta con Ricardo. Qué hermoso. Bueno, eso es, me parece el objetivo ideal cumplido, ¿no? No sé, el sueño cumplido de la película, ¿no? Poder reencontrarse con Ricardo a través de sus imágenes y de su música y los testimonios que también dan cuenta de que era una persona muy amada y rodeada de un montón de gente que lo valoraba muchísimo, ¿no? Así que bueno, les agradezco a los tres muchísimo el tiempo y la disposición para este vivo. Y bueno, nada, ojalá que quienes están mirando busquen la peli en quinoa.tv, entren a nuestro sitio web para investigar un poco cómo funciona, y además de la película de Vilca, tenemos un catálogo muy interesante de cine latinoamericano. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Si quieren decir algo más, y si no, nos despedimos hasta la próxima, que seguramente nos volveremos a cruzar. Yo les agradezco. Gracias a vos, Gise, gracias a Germán, gracias Gabriel por su tiempo, por la charla, y ojalá que en octubre seguro nos veamos en el Malva, ¿no? Genial. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias Hasta la por la próxima. invitación. Gracias. Gracias.